es el proceso de colaboración. Si hay algo que trae esta tradición de Internet, además del cuarto punto que voy a describir en unos minutos, es el tema de producción colaborativa. Acá la producción colaborativa que trae el concepto de gobierno abierto tiene que ver, obviamente, con la tradición de Internet y tiene que ver con esta cuestión de que entre muchos, como recién decía el compañero al final de su presentación, nadie es mejor por separado que todos en conjunto. Entonces, la producción colaborativa tiene que ver, en primera instancia, con la relación entre los ciudadanos y el gobierno, pero también entre los diferentes estamentos y también con las organizaciones de la sociedad civil. Estamos pensando en fundaciones, asociaciones, con diferentes estamentos en donde todos contribuyen al proceso de gobierno abierto. Estos son entonces los tres elementos centrales. Y entonces, ¿qué tiene que ver con esta cuestión de lo abierto? Y la pregunta que uno puede formularse en esta instancia es si se relacionan estas aperturas que uno va describiendo con las tecnologías digitales e Internet. Y obviamente la respuesta es que sí. Es que es una situación obvia. No estaríamos hablando de gobierno abierto si efectivamente las tecnologías y lo que los usuarios hacemos con las tecnologías hubieran evolucionado o hubieran tenido esta trayectoria. Es decir, hay una relación directa entre el concepto de gobierno abierto y la cultura abierta y libre de Internet. Este es un concepto fuerte, tal vez uno de los más fuertes que nosotros tenemos que tener en cuenta para pensar y repensar y sobre todo construir nuestras formas de gobierno abierto. Entonces, el tercer punto que quiero compartirles es, esta cultura abierta, libre de Internet, ¿está llegando al gobierno? O sea, se está, efectivamente, este desarrollo de las tecnologías digitales y de Internet, ¿está llegando a la forma de gobierno? Y claro, con este tipo de desarrollo y habiendo formulado estas preguntas, uno rápidamente empieza a decir que sí. Ahora, ¿cuál es el aporte de esta situación de apertura o de libertad sobre la tradición de Internet? Y uno empieza a ver que voy construyendo la cuarta característica, ¿no? Dijimos antes que había 3 puntos, que es transparencia, la participación y el tema de colaboración. Hay un cuarto punto que es el eje central de mi presentación. Y empieza a tener que ver con esto. Los bienes intelectuales, las formas de expresión de estos bienes intelectuales y qué ocurre con los soportes materiales cambió radicalmente. Cuando Sebastián Lorenzo comentaba al principio que nosotros empezamos a especular sobre que hay economías de la escasez y economías de la abundancia, tiene que ver con esto. Hay ciertas formas en donde ya se pueden compartir formas de valor, datos, informaciones que son abundantes, no son escasas. Se pueden compartir en forma simultánea con todos. No generan relaciones de escasez. Lo que sí genera relaciones de escasez son los soportes. Por ejemplo, una hoja de papel, un disco rígido, la información en un servidor. Cuando uno piensa, por ejemplo, en Google o empieza a pensar en Facebook y empieza a ver que todos esos cúmulos de información solo están en servidores que son privados, uno tendría que replantearse algunas cuestiones sobre qué pasa con la información que supuestamente también es categorizada como pública, pero no es pública estatal. Entonces acá hay muchos elementos a ver en detalle. Lo cierto es que hay cambios profundos en estas formas, en donde los bienes intelectuales, las formas de expresión y sus soportes están cambiando. Y uno puede empezar a hablar de diferentes formas de valor intelectual. Datos, informaciones públicas, conocimiento, obras intelectuales, incluso invenciones industriales, por ejemplo el tema de patentes. ¿Por qué no hay un acceso o una libre disponibilidad sobre todo lo que se inventó en la evolución humana sobre invenciones? ¿Por qué nos está faltando tener acceso a eso? Son diferentes formas de valor. Entonces, esto es lo que está cambiando en la era digital. Y hay un cambio profundo que no tuvo que ver con ningún tipo de regulación legal, sino que tuvo que ver con una práctica vinculada a las tecnologías, que tiene que ver con una interpretación positiva de la relación entre productores y creadores con los bienes y obras intelectuales y el público en general. Es decir, ya toco terminar. Bueno, un ratito más. El tema es el siguiente. El concepto del copyleft generó una relación positiva entre quienes producían algo y el usuario. Es decir,
el usuario final, frente a lo que se está produciendo con las tecnologías digitales, se genera como una especie de relación virtuosa donde hay determinadas formas de valor que crecen a medida que se comparten. Esta es la relación positiva. Puede ocurrir lo mismo con los datos, con la información pública, etc. Me tengo que apurar, así que voy a pasar un tanto más rápido. El concepto copyleft merece una explicación más extensa, pero ténganlo en cuenta. También ocurrió lo mismo con los movimientos por la liberación de la cultura. Esto obviamente impactó las formas de gobierno. Entonces uno puede citar los casos de la Casa Blanca y el tema de cómo comparten los datos. En el caso del Reino Unido pasa algo bastante similar, aunque el Reino Unido está desarrollando un sistema para compartir en términos de lo que se comparte dentro del Reino Unido y lo que se comparte para afuera, que es bien interesante de tenerlo en cuenta en términos de impuestos. También el caso de Irekia y el caso de los datos que se comparten en el gobierno vasco. Y finalmente quiero llevar el argumento al cuarto punto, sobre la gestión estratégica de bienes intelectuales en la Argentina. Y el punto D, justamente que es el punto fuerte que quería agregar sobre la conceptualización del gobierno abierto, tiene que ver con la gestión estratégica de bienes intelectuales. En este punto, la gestión estratégica avanza sobre lo que son datos, la información pública y las obras intelectuales. Este vendría a ser un cuarto elemento distintivo para la definición de gobierno abierto. En el tema de gestión de datos, puntualmente en la Argentina, es necesario avanzar no solo sobre lo que se llama el habeas data, sino en cómo compartir los datos. Cómo el Estado, como instancia pública, toma aquello que se produce como datos y los comparte. ¿Y con qué extensión los comparte? Los comparte en la Argentina, los comparte en términos del Mercosur, los comparte en términos de la UNASUR. No es lo mismo compartir. Sí, no es lo mismo compartir en estos términos que, por ejemplo, con otras instancias. Un poco la pregunta que yo le hacía a Carlos al principio tenía que ver con que no es lo mismo que otras empresas utilicen esta apertura de datos y desarrollen servicios que lo hagan empresas nacionales. En algún momento se va a desarrollar la iniciativa sobre datos GOBAR. Y quiero avanzar sobre otras dos formas que son bastante claras sobre el tema de información pública y sobre el tema de obras. En concreto hay un decreto del 2003 de la mejora de la calidad de la democracia y sus instituciones en la Argentina, de acceso a la información pública, en donde el Poder Ejecutivo tiene que responder en un plazo determinado sobre las peticiones de los ciudadanos, pero esto, que en realidad todavía es un decreto, debería extenderse. Y no solo debería extenderse al Poder Ejecutivo, sino que el Estado es un poco más que el Poder Ejecutivo. Debería extenderse al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, en fin, hacia todo el Estado. Esta cuestión de la gestión de la información pública debería tratarse no solo en relación al Poder Ejecutivo, sino frente a todo el Estado. En relación al tema de obras intelectuales, lo voy a hacer muy breve, lo que habría que redefinir es el concepto de lo público, aquello que es producido por el Estado, por ejemplo, por los ministerios o por diferentes empresas o agencias estatales, ya tiene un carácter público. Hay que definir cuáles son las condiciones de uso por parte de los usuarios finales. Y Argentina, lamentablemente, todavía tiene, resabio de el 55 y demás, un concepto sobre el dominio público pagante o oneroso. Incluso por las obras que, vencido el plazo de protección, la gente utiliza, tiene que seguir pagando. Y esto, de alguna manera, atenta contra las formas de apertura que queremos estar desarrollando y sobre las formas de apertura que vienen en la era digital. Finalmente, muy rápido, las formas de diseñar nuestros gobiernos abiertos tienen que ver con que las leyes y las tecnologías en esta relación que les comentaba no son neutras. Y cuando uno habla de gobiernos abiertos, los gobiernos abiertos tampoco son neutros, son abiertos. Entonces, la definición técnica de cuál es la apertura y la definición estratégica de qué vamos a abrir o no, define las instancias de gobierno. Si hay un correlato interesante es que existen gobiernos abiertos porque existen ciudadanías abiertas. No existiría el concepto de gobierno abierto si no hay ciudadanías abiertas. Las instancias de participación acá son claves, son como las dos caras de la misma moneda. Hay una relación simétrica y de co-construcción.
La gestión estratégica de bienes intelectuales también es un tema central. No es lo mismo el concepto de acceso que el de disponibilidad. Imaginen lo siguiente, yo puedo acceder a algo, pero no lo puedo reutilizar. Yo lo que quiero es, si hay una instancia pública, si estas cuestiones son públicas, lo que necesitamos es, además de acceder, poder tomar la información y reutilizarla. Disponer de eso como si fuera nuestro en términos de la relación entre ciudadanos y gobernantes. Acá hay un cambio en donde la resignificación de lo público y de lo público comunitario es bien fuerte y bien interesante. Se puede definir el carácter privativo o común con relativa facilidad, pero en la Argentina todavía es difícil definir el carácter público. Entonces, el Open Government aparece como un proceso global. Lo estamos discutiendo acá, lo estamos viendo. Pero los gobiernos abiertos, nuestros gobiernos abiertos, son necesariamente un proceso local. Entonces, el concepto de soberanía tecnológica, en donde leyes y tecnologías definen lo que estamos construyendo como nuestras formas de gobierno, pasa a ser un concepto central. Bueno, tenemos mucho trabajo por delante, así que muchísimas gracias.